Dios les bendiga, mis hermanos, y bueno, nuevamente un gusto de estar con ustedes para seguir con nuestro discipulado, y el día de hoy nos toca estar viendo la lección número 4 y que lleva por título Tener un modelo, segunda parte. La semana pasada estuvimos viendo el tener un modelo, primera parte, pero hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esta continuidad, ¿verdad?, de tener un modelo. La semana pasada hablábamos lo importante que es el tener un modelo para seguir, pero sobre todo el Señor nos estaba hablando de que nosotros debemos de ser modelo también para los demás. Pero bueno, continuemos y vamos a ver lo que el Señor hoy va a estar hablando a nuestras vidas a través de esta lección. Y empecemos con las preguntas a reflexionar. La primera pregunta: ¿cómo podemos conocer el carácter de Cristo? Ahí donde tú te encuentras, medita un momento. ¿Cómo crees que puedes conocer el carácter de Cristo? Y bueno, las preguntas a reflexionar, de alguna forma nosotros ya las vamos a poder responder de una manera más correcta, más veraz al finalizar la lección, pero mientras lo que las decimos hay que ir reflexionando respecto a lo que hoy el Señor nos pregunta. Y la 1, como dijimos, dice: ¿cómo podemos conocer el carácter de Cristo? La pregunta número 2: ¿cuál es el plan del Señor en relación al carácter? ¿Cuál creen ustedes que sea el plan del Señor en relación al carácter? Número 3: ¿cómo somos transformados por el Espíritu del Señor? ¿Cómo creen ustedes que podemos ser transformados por el Espíritu de Dios? Bueno, lo vamos a estar viendo. Y nuestro texto a memorizar lo encontramos en Mateo 11:29. Y bueno, acompáñenme. Ustedes ahí ya tienen, les pasé la lección con vía fotografía. Y bueno, nos dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí el Señor Jesucristo, porque eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice que llevemos su yugo, ¿sí?, sobre nosotros, pero dice algo bien importante, y ahí es donde nos da el ejemplo, donde Él se pone como modelo, porque dice: y aprended de mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de Él? Dice que Él es manso y es humilde de corazón, y que eso nos va a llevar a tener descanso a nuestras almas. Si se dan cuenta, ahí nos está dando Él se está poniendo, como ejemplo, y aparte nos está dando ahí dos características: que Él es manso y es humilde de corazón. Entonces podemos darnos cuenta que el modelo es Él, y que Él, a través de la Escritura, se está revelando, ¿sí? Se está revelando, se está mostrando, se está dando a conocer a nosotros. Y no nada más en el conocerle como muchos le conocen, como historia, que saben que sí, que existió, que hizo, que a dónde anduvo, etcétera, y a veces ni siquiera lo saben porque vayan a las Escrituras, lo saben porque han visto una película, porque han visto alguna serie, pero solamente por eso, pero no porque realmente le conozcan, porque estén con ese entendimiento de estar escudriñando las Escrituras para poder estar conociendo de Cristo, ¿ok? Entonces, pasemos al contenido de la lección. Dice: debemos conocer a Cristo, nuestro modelo, para llegar a ser como Él.
¿Como quién debes de ser tú? Como Cristo. Pero para poder ser como Cristo, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que debemos de conocerlo a Él. Y bueno, continuemos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ahí hay una palabrita, epignosis, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo encontramos en Efesios 4:13. Y aquí el Señor nos está dando no una sugerencia, Él nos está diciendo cómo es que tú y que yo debemos de ser, porque recordemos que Él, cuando venga su segunda venida aquí, Él viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, dice la Escritura. Por eso es que el Señor nos dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero aquí quiero hacer un hincapié. Conocimiento. Y cuando la Escritura habla de conocimiento, mis hermanos, no es un conocimiento nada más teórico, no es un conocimiento de información, es un conocimiento más allá, tiene que ver con una cercanía, tiene que ver con una relación constante y una íntima relación, ¿sí? Ese es el conocimiento al que se refiere la Escritura. Y solamente vamos a conocer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? A través de estar teniendo esa relación con Él, de estar teniendo esa relación con el Padre, de estar teniendo esa cercanía, no nada más de tener información, porque información cualquiera la tiene, pero es ir más allá, conocer qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada, qué es lo que Él nos dice que debemos de hacer, qué es lo que Él dice que no debemos de hacer. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, continuemos. Dice, el plan de Dios es de que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo. Fíjense, Dios, ¿qué es lo que quiere o cuál es el plan de Dios? Que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo. Cuando hablamos de plenitud, es el tope, el máximo. Algo que está pleno quiere decir, o sea, ya llegó hasta donde tenía que llegar. Y esto es para nosotros, que nosotros tenemos que llegar a estar al mismo nivel, en pocas palabras, tener el mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, hacer hombres y mujeres maduros, completos, perfectos, teleios, esto es, con todas las virtudes del carácter de Cristo. Una vez más, ¿cómo debemos de ser? Hombres y mujeres maduros, y maduros nada tiene que ver con la edad, porque aquí pueden decir los jóvenes, los niños, pues a mí yo todavía tengo varios años que me faltan para llegar a esa madurez. No, madurez nada tiene que ver con la edad, madurez quiere decir ese conocimiento en el Señor, ¿ok? Entonces, tanto un niño como un joven, como un adulto, como una persona de la tercera o cuarta edad, porque ya existe una cuarta edad, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera de la edad que tengas, tú debes de estar, ¿qué? Demostrando ser una persona madura. Debes de estar completo en Cristo, debes de ser perfectos. Y ya en otras lecciones hemos hablado cuál es la perfección. La perfección es madurez, no es como el mundo la dice, mis hermanos, ¿sí? Y para cerrar con broche de oro, lo que nos dicen las últimas palabras de este párrafo, con todas las virtudes del carácter de Cristo. Él es el modelo. ¿Verdad que cuando uno va a hacer un dibujo o cuando quiere uno una casa, etcétera,
tenemos un modelo y vemos el modelo para poderlo dibujar y hacerlo exactamente como lo queremos. O por ejemplo las damas cuando queremos, también los caballeros, un pantalón, una prenda de vestir, le llevamos al sastre el modelo y le decimos, mira, así lo quiero, igualito. Y si tiene 3 pinzas en cada lado, no queremos que nos ponga 2 o que queremos que nos ponga 1, porque si es así, ya no va a ser exacto, va a ser algo que se le parece, ¿sí? Y entonces no va a ser algo pleno, algo completo, como yo se lo estoy mostrando, sino que va a ser algo parecido. Y el Señor aquí a lo que nos demanda es de que debemos de estar plenos, debemos de estar completos, con todas las virtudes que tiene el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son todas, dice todas. ¿Qué es todo? Todo es todo, no es 99.9%, no es 75%, es el 100%. Amén. Bueno, dice, este versículo nos indica que tal estatura se alcanza mediante la unidad de la fe y del epignosis. ¿Qué es esto? El conocimiento pleno del Hijo de Dios, de modo que el factor indicado aquí para llegar a la estatura de Cristo es conocer plenamente al Hijo de Dios en unidad con todos nuestros hermanos, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Mis hermanos, es tan hermoso porque en el tiempo que ahora nosotros tenemos, vemos que el Señor, que Dios se muestra, se deja ver. No es como antes, que solamente una persona era la que podía tener ese acercamiento con Dios en nombre de todo el pueblo. Ahorita, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, cualquiera, tenemos ese libre acceso al Padre. Y el Padre se deja mostrar. Pero Él aquí nos está diciendo que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, es decir, que tú, que yo, que todos nosotros que ya nos hemos entregado a Cristo, debemos de conocerlo plenamente, totalmente. Y este conocimiento al que nos habla la Escritura no se refiere a ese conocimiento, repito, a ese conocimiento en teoría, como información, porque si ustedes le preguntan a cualquier gentil son personas del mundo, que si conocen de Cristo, sí te van a decir, nació en Belén y nació en un pesebre, su papá fue Jesús y su mamá María y fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, te van a dar toda esa información, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Lo conocen plenamente? Y el conocer plenamente una persona es porque yo tengo esa relación directa, es porque yo estoy conviviendo con esa persona en una forma constante, tengo una relación íntima, y de cuando nosotros hablamos de una relación íntima se trata de un conocimiento profundo, no como lo manifiesta el mundo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces es ese conocimiento que tengo de la persona, pero porque no nada más la conozco físicamente, sino que interiormente yo sé qué le gusta, qué le disgusta, con qué lo puedo complacer, con qué lo puedo agraviar. Y aquí vamos a tener un ejemplo. Yo no les digo que entre ustedes, porque ahorita, gloria a Dios, ¿verdad?, se han estado incorporando a este grupo de discipulado otras personas, y bueno, por lo de la contingencia no tenemos la oportunidad de presentarnos, pero todos ustedes sí me conocen a mí, y les puedo decir, mis hermanos, que hay personas que apenas me acaban de conocer el año pasado, y doy gracias a Dios por sus vidas, mis hermanas, y qué bendición haberlas conocido y seguir en este grupo. Como también hay personas que me conocen un poco antes que las hermanas, ¿verdad? Mis compañeros de
de trabajo, y también hay otras personitas que me conocen, podría decirse que de 30 años o más. Si yo les preguntara, es obvio que las personas que me conocen de hace 30 años tal vez tienen un conocimiento mayor de mí que las otras personas. Pero también hay una situación. Estas personas que tienen 30 años de conocerme por cuestiones del destino, no hemos tenido tanta convivencia hasta ahorita, nuevamente que nos volvemos a reencontrar. Lo demás era así esporádico, a distancia. Y puede ser porque todos cambiamos. Y entonces ahorita me tienen que reconocer, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Estas personas pueden saber qué me gusta, qué me disgusta, cómo soy enojada, cómo soy o qué cuestiones me pueden molestar sobremanera, saben qué no tolero, saben con qué me pueden agradar, saben con qué me entristezco, etcétera. ¿Por qué? Porque ha habido esa relación también igual, mis compañeros y amigos de trabajo me conocen allí en el trabajo, y puedo decir que también me conocen un poco más allá porque hemos tenido oportunidad también de fincar una bonita amistad. Entonces, nos conocemos y yo a su vez de ustedes. Pero si no fuera así, yo tal vez puedo conocer cómo es Lulú, porque me la presentó mi hermana Mari. Yo puedo conocer a Víctor, a Miguel, a Max, a Gastón, porque fueron mis compañeros, uno de la secundaria, otro de la universidad. Pero hasta ahí nada más. Sí lo conozco, es una persona del sexo masculino, describirlo. Pero yo no sé qué le gusta, qué le disgusta. Eso se da, mis hermanos, con esa relación constante, con esa comunión, con esa relación estrecha e íntima, de tal manera que sé perfectamente lo que inclusive puede llegar a pensar la otra persona y la otra persona de mí. ¿Sí? Ese es el conocimiento al que el Señor nos quiere llevar, que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que esas cualidades, todas esas características que tiene nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos y que sabemos que es digno de imitar, nosotros también las estemos trayendo a nuestras vidas, porque Él es el modelo a seguir. Pero ¿cómo voy a seguir algo que no conozco? Amén. Espero que me haya dado a entender. Entonces, muchas veces también este conocimiento, mis hermanos, es importante. Cómo llegar a él, el quitar estorbos. ¿A qué estorbos me estoy refiriendo? Hay ocasiones que hemos cometido algunas actuaciones que sabemos que a los ojos de Dios no son correctas o que no le agradan. Y muchas veces podemos decir, yo no soy digna de hablarle o de tener esa comunión con Dios, o inclusive pedirle algo, porque soy una pecadora, porque ya le he fallado tanto que me da pena volverme a Él y volverme a presentar ante Él y tener esa comunión. Mis hermanos, Dios se complace en que nosotros nos arrepintamos de corazón, con un verdadero y un genuino arrepentimiento, y eso también luego lo vamos a ver qué es el verdadero arrepentimiento. Y Él se goza, y que ese pensamiento, si ese es el pensamiento que tú has tenido o ha pasado en algunas ocasiones por tu cabeza, hoy en el nombre de Jesús te digo que ese pensamiento queda derribado, queda quitado. ¿Por qué? Porque eso es un estorbo para que tú mantengas esa relación, la inicies y la mantengas. El pensar que no eres lo suficientemente maduro. Muchas veces nos dejamos guiar
porque vemos a personas que a lo mejor ya están más maduras en el Señor, o pensamos que ese tipo de relación y ese acercamiento íntimo con Dios solamente son para los ministros espirituales, para los ministerios, y no. Cristo, a través de su obra redentora, nos dio ese libre acceso a Él. Los ministerios, los pastores, los profetas, los apóstoles, bueno, Dios los usa precisamente para la edificación de la iglesia, pero Él lo que se complace es el que nosotros nos acerquemos a Él, que le conozcamos. ¿Para qué? Para que conforme nosotros le conocemos, eso es lo que también va a estar alimentando y fortaleciendo nuestra vida, y también irnos transformando conforme nosotros le vamos conociendo. Entonces hay que quitar todo estorbo, el pensar que nada más es para determinadas personas esa relación, esa comunión, el pensar de que no soy digno de acercarme con el Señor, y esas son algunas de tantas que podemos llegar a tener. Otra muy importante, mis hermanos, cuando nosotros empezamos en este andar con nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo transformados por parte del Espíritu de Dios. Pero como todo, pues finalmente estamos siendo transformados, y habrá ocasiones que tengamos errores, caigamos en algo. Y es muy típico que nuestros familiares que nos dicen, o personas que nos conocen, míralo, no que muy cristiano, ay, no que habla mucho de Dios, y míralo, porque las personas nada más quieren tantito. Puedes hacer 1000 cosas bien, pero con una que hagas mal, ya se olvidan de todo lo bueno que hiciste. Pero que eso, mis hermanos, aun cuando las personas que amamos nos llegaran a decir este tipo de circunstancia, que eso no los limite, que eso no los estorbe para seguir en su camino en el Señor. Amén. Bueno, continuemos. Dice, ¿qué significan las escrituras la palabra conocer? Y ya lo hemos estado hablando. Dice que en América Latina hemos heredado bien el concepto griego de esta palabra, que equivale a un conocimiento intelectual o adquirir información, que eso es lo que veníamos hablando. Eso es conocer en América Latina, pero a través del concepto griego. Es nada más información. Pero en las escrituras predomina el concepto hebreo de esta palabra, ¿sí? Y esto lo encontramos en Génesis, estos ejemplos. En Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Cuando el ángel anunció a María que sería madre del Salvador, ella preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto lo encontramos en Lucas 1:34. El concepto hebreo se refiere a un conocimiento experimental. Y por experimental, ¿qué quiere decir? Que participo, que acciono, que realizo algo, que experimento, válgase la redundancia. También quiere decir un conocimiento integral, total y participativo. Incluye lo intelectual, pero no se limita a ello. Acuérdense, el conocimiento como desde el punto de vista griego la raíz griega es un conocimiento intelectual o información, y en las escrituras sí, también es esto, pero no se limita ahí, sino que va más allá y nos dice que se refiere a un conocimiento experimental, integral, total y participativo. Dice, conocer significa hacerse uno con el que se quiere conocer. Adán se hizo uno con su mujer, por eso dice, conoció a Adán a su mujer. Y también cuando le dijeron a María que iba a ser madre,
Dice, pero ¿cómo voy a ser madre si no he conocido varón? Recordemos que la Escritura dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Se conocen, hay esa intimidad, y no nada más hablo de esa intimidad física, hablo de esa intimidad, de esa relación, de ese conocimiento del uno con el otro, que se hacen una sola persona. Y eso es a lo que la Escritura le llama conocer. Es algo totalmente integral, donde yo me fusiono de tal manera con la otra persona, precisamente por ese conocimiento. Y eso es a lo que hoy el Señor nos está hablando, que debemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo y conocer desde el punto de vista como lo señala la Escritura, conocerlo de una forma integral, de una forma total, que en medida de que yo lo conozco, me fusiono, me hago una con Él, de tal manera que mi voluntad va a ser la voluntad de Cristo, mi pensamiento va a ser el pensamiento de Cristo, mi hablar va a ser lo que habla Cristo, mi actuar va a ser lo que actúa como actúa Cristo. Y si se dan cuenta, no estoy diciendo Jesús o Cristo va a actuar como actúa Connie, no, ni Dios lo quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el modelo. A Él no se le encontró tacha alguna. Y recordemos en otras lecciones que el Señor nos ha dicho que Él nos hizo a la imagen y semejanza, conforme a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? ¿Qué es lo que debemos de conocer? El carácter que debo de tener de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? Viendo el modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, sigamos. Dice, según esta comprensión, conocer a Cristo significa hacernos plenamente uno con Él, lo que les comentaba. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es una experiencia gradual y creciente hasta que sus sentimientos sean nuestros sentimientos, sus pensamientos, nuestros pensamientos, sus actitudes, nuestras actitudes y su voluntad, la nuestra. Ahí está la fusión, hacernos uno, ¿ok? Pero ¿cómo puedo hacer que mis pensamientos sean los mismos pensamientos, que yo tenga la misma mente de Cristo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues conociendo cuál es la mente de Cristo. ¿Y cómo voy a saber cuál es la mente de Cristo? Pues conociendo a Cristo. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo? Pues viendo a Cristo. ¿Y cómo voy a Cristo? Pues a través de las Escrituras, a través de un discipulado, a través de los cultos, y bueno, ya lo vamos a seguir viendo. Amén. Dice, hasta que todas sus virtudes ¿de quién? De Cristo, lleguen a ser nuestras virtudes. Y esto vemos en Efesios 5, 30 al 32, y dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que lo mismo, que nos hagamos uno y hagamos un solo cuerpo. De tal manera, por eso dice, nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una sola voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad de Cristo, ¿sí? Él es el modelo, lo conozco, y por tener esa comunión, esa relación íntima, miren, él se revela, yo lo conozco, y él se va formando, se va puliendo en nosotros a medida de que va, ahora sí, conforme va pasando el tiempo y lo voy conociendo y me voy adentrando en él, se empiezan ¿a qué? A poner todas y cada una de las características y de las virtudes de Él, de tal manera que cuando me vean a mí, van a estar viendo a Cristo.
Y que quede claro, no es que los van a ver con el pelo largo, la túnica blanca, no, estamos hablando de carácter. Amén. Bueno, dice, ¿podemos conocer al Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que podemos conocer al Hijo de Dios? Pues claro que sí. Y lo vamos a conocer, aquí nos dice que mediante dos operaciones conjuntas y que son inseparables en nosotros. Es decir, mediante estas dos, no puede ser una u otra, no, son las dos. Si no son las dos, no, ¿ok? La primera, el testimonio de los apóstoles en los evangelios. ¿Qué es esto? Recordemos que el Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios y que están escritos por los apóstoles o los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, que Él determinó que estuvieran con Él, sí, y hablo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Esos son los 4 evangelios, y a través de estos evangelios es como vamos a estar conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos 4, de los 12 que anduvieron con Él, ellos 4 escribieron testimonios, o sea, ellos escribieron lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon, lo que estuvieron viviendo con nuestro Señor Jesucristo, de lo que ellos observaron, de los milagros, de las proezas que Él hacía. Esos evangelios es lo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahí a Él lo revelan, ¿sí? A través de lo que está escrito, ellos revelan a Cristo. Sería muy bueno, mis hermanos, y se los dejo de tarea, que lean Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es hermoso porque ahí podemos ver la esencia del carácter de Cristo. En varios versículos y en los evangelios lo vamos a ver. Pero en estos capítulos ahí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo de una manera tan clara, tan palpable, la sabiduría con la que Él se conducía. ¿Quieres ser sabio? Dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor a Jehová no quiere decir de miedo, temor quiere decir obediencia, ¿sí? Entonces, ¿quieres ser sabio? ¿Quién no quiere ser sabio? Todos queremos ser sabios. Bueno, pues si quieres ser sabio es así de fácil. Teme a Jehová, es decir, obedece a Dios. ¿Cómo lo vas a obedecer? Conociéndolo. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la Escritura y de los Evangelios. Esa es una de las primeras operaciones. Y la otra es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Ahorita vamos a profundizar, testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Para todos aquellos que ya hemos completado el proceso de salvación, que es arrepentirnos de haber estado viviendo sin el gobierno de Cristo, el creer que Él es el Dios y que es el Hijo de Dios y que fue levantado al tercer día de entre los muertos, confesar con mi boca que Cristo es el Señor y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios es implantado en nosotros en ese momento que hemos sido bautizados. Y el Espíritu de Dios es el que nos redarguye, Él es el que nos fortalece y el que nos capacita para poder estar haciendo todas las cosas, mis hermanos, que el Señor habla. En nuestras humanas fuerzas es imposible. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder estar haciendo conforme Cristo hizo. Amén. Bueno, entonces conocer los evangelios y estar dando testimonio a través del Espíritu Santo en nosotros. Dice lo siguiente: Jesús había anticipado que lo conoceríamos por este testimonio doble. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto lo encontramos en Juan 15, versículos 26 al 27. ¿Por qué nos dice que Él ya había anticipado que lo conoceríamos por este testimonio doble? Porque dice, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí.
Él dijo que Él se iba y que nos convenía a nosotros que Él se fuera allá a sentarse a la diestra del Padre, porque Él nos iba a enviar al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros y Él es el que nos redarguye. Algunas ocasiones han sentido de que, ay, a mí algo me decía como que una vocecita que no tenía yo que hacer, irme por ahí, me dijo que me fuera por acá y mira qué bueno, porque por donde me iba yo a ir hubo un accidente, por decirlo. O hice esto, pero como que algo me decía que no lo tenía que hacer, pero yo de todas maneras lo hice y bien lo presentía, que iba a haber algún problema. No son presentimientos, ¿sí? Es el Espíritu de Dios, que Él es el que te habla, Él es el que te guía, pero debemos de tener nuestros sentidos espirituales bien afinados para poder saber cuándo nos está hablando el Espíritu de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos va a estar guiando, es el que nos va a estar fortaleciendo, inclusive Él es el que nos está recordando todo lo que el Padre ha hablado. Puedo decir que aun cuando llevamos un determinado tiempo y que a lo mejor es algo corto con el discipulado, se han enfrentado en algunas situaciones en su vida, en este diario vivir, y que a lo mejor se acuerdan, yo recuerdo que en el discipulado Dios dijo que esto había que hacer así o asá. A veces dicen, Connie dijo, obviamente yo nada más digo lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Entonces es Dios hablando a través de nosotros, pero recuerdan lo que Dios estuvo diciendo en esa lección. Pero ¿quién es? Es el Espíritu Santo que hace que nosotros recordemos lo que el Padre habla para que lo tengamos también nosotros presentes. Amén, mis hermanos. Por eso es tan importante el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado no es de que vi esta lección, bueno, ya la aprendí porque esto no es como en la primaria, ya nada más pasé el examen y ya se me olvida lo demás. No, es estarse llenando. Y las lecciones que hemos visto anteriormente, se vio esa lección y es ponerla en práctica desde que la tomaste hasta que te mueras. Así de fácil. Igual, y es en una forma constante. Por eso es un discipulado. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. ¿Qué nos enseña? Es Cristo mostrándose, revelándose, mostrándose Él como modelo y nosotros tomándolo para ser igual que Él. Amén. Bueno, dice, el verbo preexistente eternamente con Dios se hizo carne, o sea, hace Cristo. Vivió entre los hombres hace ya 21 siglos. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Hoy es el Señor glorificado a la diestra del Padre. ¿Cómo lo podemos conocer auténticamente? Porque ya Cristo ahorita ya no está aquí en la tierra, sí vive y está sentado a la diestra del Padre. Y por eso fue que nos mandó al Consolador. Pero ¿cómo puedo conocer a Cristo si no lo tengo, entre comillas, o bueno, porque no lo veo, pero Él está aquí presente, ¿sí? ¿Cómo lo puedo conocer auténtica o fielmente? Y nos dice lo siguiente: creyendo en el testimonio de los apóstoles y en el testimonio y la revelación del Espíritu Santo. Eso es como lo vamos a conocer, mis hermanos. Y que también no sea un estorbo, porque muchas personas dicen, es que la escritura o la Biblia ya está muy manoseada, la escribió un hombre. Sí, la escribió un hombre, pero los evangelios lo escribieron hombres. Pues sí, Mateo, Juan y Lucas fueron hombres, pero fueron hombres que estuvieron caminando con Cristo. Y obviamente lo que vieron fue lo que redactaron, como hay muchos historiadores, ¿sí? Pero hay veces los historiadores se basan en lo que comentan, pero ellos no, ellos vivieron. Inclusive Juan, recordemos que Juan era el más cercano a Jesucristo, que inclusive algunos otros, entre ellos Pedro, estaba celoso de Juan, porque Juan fue el único que inclusive, dicen, él recargó su rostro sobre el hombro de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ellos escribieron todo. Entonces es por fe el que nosotros creemos
Y mis hermanos, es tan hermoso, yo los invito a esto, que nada les estorbe para experimentar a Dios. Porque cuando nosotros leemos la Escritura y empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y ay, mis hermanos, es tan hermoso que hasta me dan ganas de llorar. Cuando lo empezamos a conocer y vemos de su amor, de su fidelidad, de su gran compasión, de su misericordia, y yo empiezo a creer en eso y lo empiezo a aplicar a mi vida, lo empezamos a vivir, lo empezamos a experimentar, pero mis hermanos, es creyéndole y es teniendo esa fe en Él, dejándonos soltar y poniendo nuestras cargas en Él, y también entender que todo se hace a sus tiempos de Él, no es a los tiempos de nosotros. Y cuando nosotros nos soltamos, nos dejamos caer en Él y confiamos en Él plenamente, empezamos a ver cómo Él empieza a actuar, y eso es lo que va a hacer que nuestra fe vaya creciendo esa seguridad en Él, porque lo podemos estar experimentando. Pero ¿cómo vamos a conocerlo si no le damos la oportunidad de manifestarse en nuestras vidas? Entonces yo los invito a que no haya nada que les estorbe, y cuando ustedes empiezan a conocer a Dios, cuando lo empiezan a sentir, porque Dios habla, cuando empiecen a escucharlo, no me pregunten cómo es su voz, porque cada quien tiene sus experiencias, pero cuando ustedes llegan a escuchar la voz de Dios que les dice algo, cuando ustedes se sienten mal y cuando pueden sentir ese abrazo, aunque no hay nadie, pero pueden sentir ese calor o esa calidez, empiezan a sentir esa paz, es que es Dios a través con su Espíritu Santo consolándonos. ¿Quién nos puede mover? ¿Quién nos puede decir que no es cierto? ¿Sí? Y luego la gente nos dice, pero es que tienes una fe tan grande, tan inquebrantable, es que ¿cómo le haces? Porque ¿cómo le hago? Pues porque lo experimento, porque ha sido mi pasión, porque entiendo que Él es todo y que por Él soy y que por Él me muevo. Entonces es experimentarlo, mis hermanos. Y cuando ustedes lo experimentan, simplemente lo van a estar conociendo cada día más, y no va a haber nada que los pueda separar de Él. Así dice la Escritura, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo no hay nada que nos separe del amor de Dios. Amén. Bueno, aquí nos dice, Cristo escogió 12 hombres quienes lo conocieron personal e íntimamente, pues por 3 años vivieron con Él. Juan, que era uno de ellos, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpamos con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso anunciamos. Fíjense, algo bien importante que está diciendo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo, de eso anunciamos. Por eso es tan importante que lean esos 4 evangelios, ¿sí? Pero ahora yo les digo, mis hermanos, ellos hablaban de Cristo por lo que lo veían, y dice aquí que vivieron con Él 3 años. Qué hermoso, ellos vivieron con Él 3 años. Yo no sé cuántos años nos quede a nosotros de vida. Espero en Dios que todavía me falten por lo menos unos 20 años más, ¿sí? Pero fíjense, es muy probable que tengamos esa oportunidad, no como los apóstoles, de vivir con Él 3 años. Cristo vive en ti y Cristo vive en mí, y hasta que el Padre nos llame, nosotros vamos a estar viviendo con Cristo. Y si ellos en 3 años todo lo que anunciaron, todo lo que escribieron, todo lo que testificaron porque vivían con Él, ¿qué tanto no puedes testificar tú con tu vida? ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, tienen que conocerlo, tienen que vivirlo. Recuerden que aquí dice, es un conocimiento integral, experimental. Hermanos, experimenten a Dios en sus vidas.
¿sí? Conózcanlo, y conforme ustedes lo van a conocer, ustedes también lo van a poder estar testificando, y no solo de palabras, sino con hechos, porque Él se va a encarnar en ustedes. ¿Cuándo vieron ustedes a un Cristo desesperado, a un Cristo angustiado, a un Cristo estresado? Y estuvo en situaciones muy fuertes. Varias veces lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, desbarrancar, y tan solo cuando fue a la cruz, que tanto no pasó. Vieron, y digo vieron porque es a través de la Escritura que van a ver todo eso. Se ha visto o se ha hablado de un Cristo temeroso. No, cuando lo fueron a apresar les dijo, ¿por qué vienen en la noche? Si yo en el día ando caminando, en pocas palabras, porque no no me toman en el día y tienen que venir en la noche, pues si yo estoy ahí, ¿sí? Entonces, no vemos a un Cristo temeroso, no vemos a un Cristo estresado. ¿Por qué? Porque Él sabía, ¿sí?, que el Padre estaba en Él y sabía la voluntad del Padre. Y esa es la actitud, ¿sí? Ese es el carácter que nosotros debemos de tener. ¿Cómo somos cuando estamos en una situación que no está ni en una milésima parte de que estemos en una situación como de las que pasó nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro carácter? Y eso es a lo que hoy el Señor nos lleva. Tenemos modelo, pero tenemos que conocerlo plenamente para que entonces eso se vaya formando en nosotros, y ese carácter se va a formar conforme la fe se vaya desarrollando en nosotros. ¿Cómo se va a desarrollar la fe? Hermanos, cuando tengan una tribulación, de gracias al Señor, porque ahí lo van a estar viendo, y es la oportunidad de que ustedes experimenten a Dios en sus vidas. Y cuando ustedes empiezan a experimentarlo, su fe empieza a crecer, empiezan a conocerlo, lo empiezan a amar, lo empiezan a adorar. En pocas palabras, se enamoran de Él. Y cuando uno está enamorado, lo que menos quiere uno soltar es a la persona que ama. Y lo más hermoso, como siempre se los he dicho, Él es perfecto y Él nunca nos traiciona y Él cumple su palabra. Sí, mis hermanos, entonces hay que experimentarlo para que nosotros también podamos estar testificando, y la gente va a ver, ¿sí? Y van a decir, yo quiero de eso, de lo que tú tienes. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, Víctor? ¿Cómo le haces, Lulú? Que estás en tribulaciones y te veo tranquila, te veo tranquilo, te veo sereno. ¿Cómo tienes una palabra aun cuando tú estás en una situación mal? ¿Cómo tienes una palabra de vida para otros? ¿Sí? Y hay veces que piensan que la vida de uno es perfecta, que uno no tiene problemas, que uno vive en un mundo de caramelo, y no, mis hermanos. Todos aquí pasamos tribulaciones, y hay veces tribulaciones muy fuertes, pero sabemos que nuestro Redentor vive y que su palabra es fiel y el que nunca nos abandona, y por eso es donde nosotros descansamos, pero es que teniendo el pleno conocimiento de Él. Amén. Bueno, prosigamos. Dice, Dios en su providencia hizo que algunos de ellos nos dejaran el testimonio escrito acerca del Hijo de Dios. Esos testimonios escritos son los 4 evangelios y conforman el núcleo central de toda la Escritura. El núcleo. ¿Qué es el núcleo? En pocas palabras, el corazón. Mateo, él nos habla que es el autor del primer evangelio y fue uno de los 12 discípulos. Él es el que nos narra cómo nació Cristo y también todo lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo aquí en la tierra. Marcos es el autor del segundo evangelio y escribió el testimonio recibido principalmente de Pedro. Lucas es el autor del tercer evangelio e hizo una recopilación ordenada del testimonio recibido de muchos testigos. Ahí vemos de todos los milagros que estuvo haciendo el Señor. Juan, el autor del cuarto evangelio, fue el más cercano a Jesús y también uno de los 12 discípulos. Dice que es fundamental que leamos el testimonio de estos hombres, pero no simplemente para adquirir un conocimiento intelectual acerca de Jesús.
Debemos de leer la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Leerla en oración pausadamente, observando cada detalle, imaginándonos cada escena, preguntándonos en cada párrafo. ¿Qué virtudes del carácter de Cristo descubro aquí? Meditando en Cristo, contemplándolo, admirándolo, alabándolo, adorándolo, postrándonos ante Él, maravillándonos por su humildad, por su mansedumbre, su santidad, su gracia, su autoridad, su valor, su fe, su sabiduría, su dependencia del Padre, su amor y compasión. Fíjense todo lo que hemos dicho, que debemos de conocerlo, pero dice que debemos de leer esos testimonios de estos hombres, pero no nada más como una información cualquiera, no, tenemos que leerlo, pero mis hermanos, voy a leer la escritura y desde ahí, Señor, revélate, Padre, te pido que alumbres mi entendimiento, alumbra la luz de mi entendimiento para que yo al momento de que esté leyendo, yo pueda entender lo que tú quieres hablar a mi vida a través de tu palabra, ¿sí? Entonces, no es necesario, porque no es aprenderse las cosas de memoria con dos versículos, que lean, pero que lo escudriñen de tal manera que Dios ahí se esté revelando y se esté mostrando y les esté enseñando, y ahí inclusive mis hermanos van a tener corrección, ubicación y hasta dirección por algo. Si traían algo en su mente de que algo les andaba pululando, ¿sí? Y qué decisiones tomar, hasta ahí Dios les va a estar hablando, y nos dice que ahí nos vamos a estar maravillándonos de su humildad, una característica o una virtud, de su mansedumbre, de su santidad, de su gracia, de su autoridad, de su valor, de su fe, de su sabiduría, de su dependencia del Padre, su amor y su compasión. Todo eso es lo que tiene que haber en ti y lo que tiene que haber en mí. Dice, deslumbrados ante tanta gloria, quebrantándonos por nuestras miserias y a la vez transformándonos por el Espíritu Santo. ¿Por qué transformándonos por el Espíritu Santo? Porque al estar leyendo la Escritura, Cristo se va a revelar, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos va a estar redarguyendo, y es como la palabra nos dice, que es la palabra de Dios. Eso es tan cortante como espada de dos filos, y penetra hasta los tuétanos y discierne el pensamiento, el corazón, las intenciones, todo. Entonces, al nosotros estar leyendo las Escrituras, vamos a estar conociendo de Cristo, y ahí nos vamos a estar dando cuenta, y el Espíritu de Dios, miren, va a estar ahí taladrando y va a decir: Connie, ese corazoncito por ahí traes algo de amargura, porque al momento de estar escudriñando las Escrituras, eso penetra y me voy a estar dando cuenta que dentro de mí hay algo que no debe de estar. ¿Y eso qué va a pasar? Al estar leyendo, al estar entendiendo, el Espíritu de Dios va a hacer que, miren, me constriña, me doblegue y diga: cierto, Señor, me arrepiento porque esta amargura no debe de estar en mí, y la echo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Se va, y entonces quito eso, y que voy a poner en mí el amor, el gozo que hay en Dios. Amén. Bueno. Por último nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Y mis hermanos, porque dice que el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está Él, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es libertad? Todo aquello que nos ata. ¿Qué nos ata?
nos atan temores, nos atan envidias, nos ata el orgullo, nos atan los celos, todo aquello que es contrario a Dios es esclavitud. Pero por eso dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Dónde va a estar el Espíritu de Dios? En nosotros. Pero ¿cómo va a estar? En medida de que yo vaya a las Escrituras. Muchas veces podemos decir, ay, yo necesito sentirme libre, traigo mucha carga, traigo muchos demonios en mí. No es necesario que te hagan un exorcismo, por decirlo. Ve a la Escritura y la palabra de Dios trae libertad, porque el Espíritu de Dios ahí va a estar. La palabra nos hace meditar y la palabra nos lleva a que nosotros estemos siendo transformados, pero es importante leerla y estudiarla, escudriñarla. ¿Para qué? Para entender lo que Dios está hablando. Y tan solo en un versículo hay muchas enseñanzas. Es muy conocido, ya por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, mis hermanos, esta parte de lo que se suscitó con la mujer adúltera, que todos ya la iban a apedrear. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Él no la condenó, Él no la juzgó, ¿sí? Inclusive ubicó a todos, porque dijo, bueno, el que esté libre de pecado, bueno, pues arroje la primera piedra. Y les puedo apostar que muchos de los que la iban a apedrear ya también habían pasado por la señorita, o bueno, la señora, ¿verdad? Pero ¿qué tal somos para acusar? Entonces, ¿cómo el Señor sin mayor problema ubicó a todos y se dieron cuenta de su condición? ¿Verdad? Porque dijo, el que esté libre de pecado, no dijo de cuál, nada más dijo de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? No la apedrearon, la tiraron pero al piso, porque cada quien sabía su condición. Ahí el Señor los ubicó, los corrigió. ¿Y qué hizo? En pocas palabras le dio un perdón a esa mujer, pero también la ubicó, pero también la mandó a algo. Le dijo, levántate, vete y no peques más. ¿Eso qué quiere decir? Arrepiéntete de tu manera de vivir y anda en santidad. Ahí todo lo que podemos ver del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mostró paz, mostró mansedumbre, mostró sabiduría, mostró amor, mostró compasión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estar viendo cada vez que nosotros vayamos a las Escrituras, mis hermanos. Amén. Espero que se haya entendido y como siempre estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto. Y pasemos a las recomendaciones que son directrices. Dice que es importante conocer a Cristo porque esto nos hace partícipes con Él, lo cual nos va a permitir llegar a ser como Él, a su imagen y semejanza. O sea, Él es el modelo y también nosotros vamos a ser modelo para los demás. Y recordemos que Dios dio una orden y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces es una orden de Dios y nosotros hemos venido aquí para hacer la voluntad de Dios. Hagámosla, cumplámosla y deleitémonos y que, como decía nuestro Señor Jesucristo, que nuestra comida sea hacer la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, la evaluación ustedes, pues ahí honestamente evalúense y no nada más a través de estas preguntas, sino que en nuestro diario vivir debemos estar siendo evaluados. En este caso, autoevaluados y recuerden, y eso es una realidad todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, estamos siendo evaluados por nuestro Señor. Amén. Entonces, que Él también sienta gozo, regocijo. Qué hermoso que un día diga de ti y de mí, como dijo de nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es nuestra lección. Les amo, les bendigo, les extraño y estamos en contacto. Que pasen una bonita noche. Dios les bendiga. Amén.